El climaterio o menopausia se define como el fin de la etapa reproductiva de la mujer. Es un proceso fisiológico en la gran mayoría de los casos. El diagnóstico de la menopausia generalmente es clínico. Este se hace con la historia de un año sin reglas en una mujer entre 45 y 55 años asociado a síntomas vasomotores o de disminución de la cantidad de estrógeno. Esta no tiene relación con el tiempo de uso de anticonceptivos, el momento en que haya iniciado sus menstruaciones o el número de hijos que haya tenido. Sí tiene relación eventualmente con la edad de la menopausia en que le haya llegado a la madre y, por ejemplo, con hábitos tóxicos como el tabaquismo. Se denomina menopausia precoz a la ausencia de regla o el inicio de la menopausia en mujeres menores de 40 años. Esto solo ocurre en menos del 1% de los casos y generalmente es de etiología desconocida. Algunas veces podemos identificar factores de riesgo como radiaciones, quimioterapia o daño relacionado con alguna cirugía. Denominamos menopausia artificial a el daño producido de manera secundaria por un efecto que puede ser quirúrgico o por un proceso maligno. Por ejemplo, un tumor, una tuberculosis ovárica y en el proceso quirúrgico que se haya producido una oophorectomía. Estas pueden ser de tratamiento específicamente en dos grandes casos, en las endometriosis severas y en tumores sensibles a estrógeno, por ejemplo, tumores de mama o cáncer de endometrio. Como dijimos previamente, el diagnóstico es clínico en mujeres entre 45 y 55 años cuando han cumplido un año sin reglas. En pacientes que tienen el antecedente de una histerectomía, en esos rangos de edad hay que asociarlos a los síntomas relacionados con la menopausia, como bochorno, sudoración, calores, irritabilidad o alteraciones del ámbito genitourinario. De todas maneras, para hacer la confirmación del diagnóstico en estas pacientes, lo que debemos hacer es medir la FSH en sangre. La FSH mayor a 40 nos habla de una ausencia de producción de estrógenos y por lo tanto de una menopausia. Como la menopausia es un proceso fisiológico, no necesitaría eventualmente tratamiento y vamos a tratar exclusivamente a las pacientes que tengan síntomas en donde se altere su calidad de vida. ¿Cómo podemos evaluar en qué pacientes hay una alteración importante de la calidad de vida? Existen múltiples maneras de evaluarlo. La más objetiva es una escala creada en Estados Unidos y copiada en nuestro país, que es la escala MRS, que es la Menopause Rate Scale. Es una tabla que incluye 11 ítems que tienen asociados síntomas autonómicos, síntomas somáticos y síntomas urogenitales. Entonces vamos a tratar a todas las mujeres que tengan síntomas que alteren su calidad de vida. Específicamente mujeres con una escala del MRS mayor a 8 tienen indicación de tratamiento. Pacientes con síntomas que le produzcan una importante alteración de la calidad de vida o con alto riesgo cardiovascular. El tratamiento se indica básicamente con estrógenos, ¿ya? Que es el tratamiento sustitutivo. ¿Ya? Los estrógenos pueden ir asociados al uso de progestinas dependiendo si la mujer tiene o no tiene útero. Las mujeres que tienen útero, nosotros necesitamos adicionar una progestina para prevenir el cáncer de endometrio. En pacientes que no tienen útero, el estrógeno puede ser usado de manera sola. Naturalmente, para el tratamiento sustitutivo con estrógeno existen contraindicaciones. Estas pueden ser contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas son pacientes con un trastorno tromboembólico agudo, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, pacientes con tumores o cánceres estrógeno sensibles como de mama o endometrio y pacientes con patologías crónicas descompensadas. Puede ser hipertensión, insuficiencia hepática o alguna otra enfermedad. De las contraindicaciones relativas, generalmente tenemos patologías médicas que no están descompensadas. Estas pueden ser dislipidemia,
hipertensión, diabetes o patologías ginecológicas que no tienen alguna manifestación mayor, como miomatosis o endometriosis. El tratamiento, como habíamos dicho, es principalmente con sustitución de estrógenos que pueden ser por vía oral o parenteral, ya sea transdérmica o vaginal, pueden ser, y en pacientes que tienen contraindicación para el uso de estrógenos, como los que habíamos hablado antes, tenemos alternativas como antidepresivos, de los cuales los más conocidos son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que pueden ser sertralina, fluoxetina o venlafaxina, y existen casos también en que podemos dar estimulantes selectivos del receptor de estrógeno, de los cuales están el raloxifeno, el tamoxifeno y una molécula sintética llamada tibolona. La duración del tratamiento va a depender básicamente del manejo y los síntomas que tenga la paciente. Idealmente, para poder controlar los síntomas, además los signos cardiovasculares, y mejorar y darle beneficios cardiovasculares a la paciente, tienen que ser con un mínimo de 5 años y no más de 10 años. Idealmente, en el seguimiento que vamos a tener con las pacientes, al principio tenemos que controlarla los primeros 2 o 3 meses, generalmente para evaluar cómo están los síntomas autónomos, como los bochornos, la sudoración, los calores, los síntomas somáticos que tienen que ver con los dolores articulares, la irritabilidad y las alteraciones del ánimo, y los síntomas genitourinarios que tienen que ver, como la incontinencia de orina y la lubricación vaginal. El seguimiento idealmente se tiene que hacer de manera clínica, ¿ya? Naturalmente tenemos que actualizar los exámenes de screening, que son Papa Nicolau cada 3 años y mamografía anual. La ecografía transvaginal va a depender básicamente de los síntomas asociados a las mujeres. No es una obligación hacer una ecografía si la mujer no presenta ningún síntoma.